Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Causas determinantes del estallido de la Gran Guerra. Vamos a analizar las principales causas que nos llevan a que el mundo se enfrentara en una guerra que no tenía precedentes. Una de las más relevantes de estas causas es la expansión imperial europea. Ese suceso del imperialismo se presenta a mediados del siglo XIX y el 1914, en el cual los principales países industriales europeos conquistaron y se repartieron el mundo, en especial los territorios de Asia y África. Los países europeos buscaban controlar nuevos territorios por varios motivos. Por un lado, era necesario contar con territorios de los cuales extraer materias primas a bajos costos. También era importante encontrar nuevos mercados para posicionar los bienes industriales que se producían en Europa, que se encontraba con una crisis grave económica desde el año 1873. Por último, también era importante la posición de puntos estratégicos para controlar rutas comerciales y eventuales enclaves de guerra. De esta forma, se busca mantener el progreso económico que se había iniciado con la Segunda Revolución Industrial. Además de esto, el imperialismo encontraba su justificación ideológica en el darwinismo social, una idea que se basaba en la teoría de la evolución de Darwin y que planteaba que en el mundo existía una raza humana superior o más evolucionada que la europea, en un conjunto de razas inferiores o más atrasadas, que eran todas las poblaciones no europeas. Esta idea generó que los europeos sintieran la obligación o la necesidad de llevar su cultura y su civilización al resto del mundo, al que consideraban atrasado. El principal imperio colonial del siglo XIX fue inglés, que comprendía la India, Canadá, Australia, territorios en Asia y en África. Pero además de este, existían otros grandes imperios coloniales, como fue el caso del francés, que se expandió sobre todo el África. El portugués, el holandés, entre otros. El problema que tuvo la expansión para los europeos fue que comenzaron a surgir conflictos entre las mismas potencias que luchaban o competían por la posición de las colonias. Para solucionar esto, los representantes de los principales países industriales se reunieron en el año 1884 en la Conferencia de Berlín, con el objetivo de realizar un reparto definitivo del África. De esta forma, las principales potencias como Inglaterra, Francia o Portugal mantuvieron sus colonias y países que no tenían territorios en África, como Italia y Alemania, que acababan de completar sus unificaciones, recibieron nuevas colonias. Ahora, a pesar de esto, las tensiones entre las naciones no disminuyeron y todas comenzaron a prepararse para una guerra. Uno de los síntomas que se nos muestra que un enfrentamiento se aproxima es lo que se conoce como la carrera armamentística. Esto quiere decir que, utilizando los avances tecnológicos de la segunda revolución industrial, las potencias duplicaron sus gastos en armamentos y se dio una carrera o una competencia en la cual los países industriales buscaban tener más y mejores armas que sus vecinos. Teniendo en cuenta la competencia imperialista y la carrera armamentista, las principales naciones comenzaron a formar lo que se denomina un sistema de alianzas. Esto quiere decir que se firmaron pactos en los cuales se establecían que si una nación era atacada, su aliado debería acudir en su defensa. Se fueron formando así los dos bandos de la Primera Guerra Mundial.
En 1879, el Imperio alemán se alió con el Imperio austrohúngaro y luego con Italia para formar la Triple Alianza. Frente a esto, el zar ruso, viendo de lo que esa alianza podía llegar a ser y significar, se alió con Inglaterra y con Francia, surgiendo en 1907 la Triple Entente. Hay que tener en cuenta que estas alianzas variaron al comenzar el conflicto. Por último, otra de las causas de la Primera Guerra Mundial fue el nacionalismo. El nacionalismo es la ideología que busca exaltar los valores propios de una nación como las costumbres, la tradición o el lenguaje. Algunas nacionalistas, como los eslavos de la zona de los Balcanes, buscaban que sus naciones se independizaran del control de grandes imperios como el otomano o el austriaco. Otros nacionalistas, como los alemanes antes de la unificación de 1871, buscaban unificar sus territorios dentro de una gran nación. Lo que sucedió en este periodo es que los nacionalistas más extremistas comenzaron a considerar a sus naciones como superiores al resto y a todas las otras naciones como enemigas. Esto obviamente contribuyó a aumentar la tensión entre las potencias europeas a esta época, que se da entre fines del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Se la conoce como la paz armada, porque si bien existía una supuesta tranquilidad, todas las naciones se estaban preparando para un enfrentamiento armado de grandes magnitudes. A modo de resumen, los principales factores entonces que transformarían este periodo de la paz armada y que nos llevarían al estallido de la Primera Guerra Mundial son las siguientes competencias: imperialista, la carrera armamentista, el sistema de alianzas y los nacionalismos extremistas. De junio de 1914. Este hecho fue tomado como un pretexto, una excusa para poder desatar la guerra. El archiduque fue asesinado por un grupo serbio denominado La Mano Negra. Este grupo fue creado en mayo de 1911 a cargo del coronel denominado Apis. Este grupo serbio buscaba acabar con el dominio del Imperio Austrohúngaro y poder así crear el gran imperio serbio, unificar el imperio serbio. El imperio austrohúngaro, en respuesta al asesinato del archiduque, quien era el único heredero al trono, pide explicaciones al gobierno serbio respecto al asesinato. Y para ello elabora un documento denominado el Ultimátum. Este documento constaba con 10 puntos, varios de ellos atentaban contra la soberanía de Serbia, y este documento fue elaborado de tal manera que el gobierno serbio no aceptara. Ese fue su objetivo. El gobierno serbio aceptó parte del documento, del pedido, pero no aceptó que la policía del imperio ingrese a su territorio para poder, como excusa, ingresar a su territorio. Entonces, en la respuesta a la nota fue enviada por el mismo presidente del gobierno serbio, Nicolás Pasic. La nota la envió él personalmente, ya que parte de sus diplomáticos no se animaban, no citaban, pero no aceptó que la policía del imperio ingrese a su territorio para poder, como excusa, ingresar a su territorio. Entonces, en la respuesta a la nota fue enviada por el mismo presidente del gobierno serbio, Nicolás Pasic. La nota la envió él personalmente, ya que parte de sus diplomáticos no se animaban, no citaban entregar la nota de respuesta. La respuesta fue enviada el 25 de junio de 1914. Esto hizo que el emperador le declarara la guerra a Serbia finalmente.
Serbia envía sus tropas a la frontera con el Imperio Austrohúngaro y Rusia, en señal de apoyo, envía sus tropas también. Es así cuando Alemania reacciona e interviene y también moviliza sus tropas en señal de apoyo al Imperio Austrohúngaro. Lo que hace Alemania es enviar sus tropas a Bélgica, invadir Bélgica para poder ingresar por allí a Francia. No lograron ingresar por Francia y permanecieron en la frontera de Maginot durante 3 años en las famosas trincheras. Es allí donde permanecieron durante 3 años en batalla. Luego de que Alemania no pudo ingresar a Francia, ya se habían dado para ese entonces una serie de conflictos que se habían dado en diferentes puntos. Yo lo que quiero destacar en estos momentos es la participación de la mujer en el frente. Quiero terminar este video sin hacerles saber que la mujer participó y luchó en la guerra, luchó en el frente de batalla. Tenemos el ejemplo de María, también denominada como Saya, quien fue una de las encargadas de realizar, formar el primer batallón femenino denominado el Batallón de la Muerte. Este batallón al principio contaba con 2.000 voluntarias. Finalmente quedaron 300, ya que María era muy exigente en el momento del entrenamiento. María fue 3 veces herida en batalla, pero este grupo logra ingresar a Alemania, logra ingresar al frente de batalla, o sea, logra ingresar a Alemania. También quiero destacar otros personajes importantes, como por ejemplo Milunka. Milunka fue un personaje famoso, conocido. Ella se hizo pasar por su hermano, muerto en batalla, y se hizo pasar por hombre. Para cuando se dieron cuenta que era mujer, ella ya había ascendido de puesto. Es así que ella continúa su carrera militar, siendo mujer. Las mujeres no solamente ocuparon los puestos que dejaron vacíos los hombres, sino que fueron primordialmente esenciales para que la guerra pudiese darse y pudiese continuarse, porque sin ellas no hubiese sido posible. Las mujeres tuvieron que ocupar obligatoriamente, casi obligatoriamente, los puestos que habían quedado vacantes en las fábricas. Las mujeres tuvieron que ocupar obligatoriamente, casi obligatoriamente, los puestos que habían quedado vacantes en las fábricas, en el sector agrícola, en los bancos, sector bancario, en muchos lugares donde la mujer no podía acceder de ninguna manera. La diferencia era que abismal en el tema del salario. En Francia fue el primer país donde la mujer pudo igualar su sueldo, su salario, y pudo obtener la igualdad en el marco del salario, ¿no? Del pago igualitario. Las mujeres salvaron miles de vidas en el frente de batalla, salvaron miles de vidas las enfermeras, las doctoras. Ellas fueron las que proveyeron de alimento, de armas, de todo a los soldados que estaban peleando en batalla. Tenemos muchos personajes para mencionar, pero no quería terminar el video sin mencionar que la mujer no solamente se quedó en la fábrica fabricando armas y esas cosas. Ellas pelearon. No es muy mencionado, pero hay registros de que sí, ellas pelearon en el frente de batalla. La guerra de movimientos empezó en agosto de 1914, donde hubieron muchas declaraciones de guerra y enfrentamientos entre los países involucrados en la guerra. Esta situación generó el movimiento de las tropas de la Triple Entente y la Triple Alianza en los diversos puntos de Europa donde se llevaron a cabo los enfrentamientos armados. Así se conoce este periodo como la Guerra de Movimientos. La guerra de trincheras se llama a la serie de entrenamientos armados que tuvieron lugar a lo largo de kilómetros en el frente occidental entre 1915 y 1916. Ambos bandos habían construido una línea de trincheras difíciles de penetrar, que lograron mantener a salvo a varios soldados. Esta característica dificultó y prolongó los enfrentamientos, ya que las trincheras ofrecían una gran protección, razón por la cual tuvieron que hacer uso de su importante uso armamentístico y artillería pesada. Por eso los enfrentamientos fueron más sangrientos. La guerra se prolongó y estuvo estancada por un tiempo
hasta que en septiembre de 1906, tanto como los franceses y alemanes trataron de romper el frente y hubo un enfrentamiento en la ciudad de Verdún. Pero los alemanes no lograron tomar la ciudad. Durante el proceso de la guerra de trincheras, Italia, país aliado de Alemania, y el Imperio Austrohúngaro se separó de esto y se unió a la Triple Entente. Estaba también la guerra submarina, que durante 1906 se desarrolló lo que se llama la guerra submarina, en el cual se enfrentaron la Armada Británica y la Armada Alemana en la batalla de Jutlandia en el mes de mayo. En este enfrentamiento surgieron restricciones en las posteriores guerras submarinas. Tras el hundimiento de diversas embarcaciones aliadas, en especial en la embarcada norteamericana, donde la hundieron, esto generó que Estados Unidos lo tomara como una declaración de guerra, y esto genera que tras la salida de Italia, Estados Unidos se metería en la guerra contra Alemania, aliada de la Triple Entente. Al finalizar la guerra se estableció un nuevo orden territorial, que como consecuencia de la división austrohúngaro, establecimiento de otros estados como Austria y Checoslovaquia, el Imperio Otomano también fue dividido por un acuerdo previo entre Francia, Reino Unido y Rusia. También se independizó Hungría. Francia recuperó los territorios de Alsacia y Lorena, y a Serbia le fueron dados algunos territorios de los pueblos eslavos, entre otros. Asimismo, las colonias pertenecientes a Alemania pasaron a ser controladas por Francia y los británicos. Como consecuencia económica, la guerra dejó una gran devastación y elevados gastos militares, tras invertir bastante suma de dinero en la investigación científica y desarrollo armamentístico y tecnología destinadas a los enfrentamientos armados. Las economías de los países afectados por la guerra atravesaron una importante crisis. Debían hacer frente a las deudas que tenían con los proveedores de materia prima. Esta situación generó una gran hambruna y dificultades para la reconstrucción de las zonas afectadas. Por otra parte, Estados Unidos salió fortalecido de forma económico, político e industrial. Fue la más beneficiada de la guerra. Desapareció varios imperios. La desaparición de varios imperios fueron como el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano. En las conferencias de paz en 1919 se llevaron a cabo una conferencia de paz en París. Como resultado surgieron varios tratados. El más conocido es el Tratado de Versalles, firmado en 1919, en el cual surgió la Sociedad de Naciones. Este tratado fue firmado por los aliados y Alemania, donde este documento declaraba culpable y responsable a Alemania como único responsable de la guerra, donde fueron impuestos varias sanciones y disminuyó su espacio territorial. Como consecuencia hubo gran descontento en el pueblo alemán, ya que esto es muy importante, ya que esto genera que en años siguientes se genere la Segunda Guerra Mundial, ya que el pueblo alemán estaba descontento con el tratado que se había dado. En 1917, Rusia tuvo que apartarse de la Primera Guerra Mundial a causa de la revolución dirigida por Lenin y los bolcheviques, que sucedió en este país en el mes de febrero, donde se derrocó al zar Nicolás II e impuso un gobierno corte socialista. Tras estos acontecimientos, los alemanes se adentraron al territorio ruso, donde esto generó que se firme un armisticio donde los soldados alemanes se pasaron del frente oriental al occidental. Esto provocó que no se tengan que preocupar de ese lado del territorio y solo se concentren en la parte donde estaba Francia y el lado británico. Bueno, yo voy a hablar de los nuevos conflictos y tensiones que se generan tras finalizar la guerra en Europa en los años 20. Voy a comenzar por el armisticio, que en noviembre de 1918 fue un punto y aparte en la historia.
Los 4 años de guerra no solo cambiaron la geografía del planeta, sino que el mundo era un nuevo lugar, que no podía regirse por las mismas reglas que antes del conflicto. Y en este nuevo orden mundial, que trata de componerse en las conversaciones de Versalles en 1919, es donde nacen y empieza a crecer el movimiento obrero y la democracia. La Europa imperial y monárquica que se condujo hacia el conflicto terminó siendo víctima de sí misma, debido a la abolición de las monarquías, como una de las grandes consecuencias de la Primera Guerra, aunque cabe destacar que la británica y la italiana sobrevivieron a la guerra. Por otro lado, Alemania fue la más pagadora del conflicto, en todos los sentidos. Fue la gran damnificada de la guerra que ella misma auspició, y si en 1914 era un imperio, en noviembre de 1918 se despertó como república, con su emperador el Kaiser Guillermo II abdicado y todo su territorio fraccionado. También la suerte del imperio austrohúngaro fue casi la misma, con su emperador Carlos exiliado en Suiza y desmembrada en varias repúblicas como Hungría, Checoslovaquia y Polonia. El error de cálculo más grande que se les ve a las monarquías fue no entender que, tras años de observarse y pactar en secreto, la guerra no era un medio para llegar a nada, sino que era un fin. La extensión en el tiempo del conflicto, que alteró el poder de los estados y toda la tensión previa en cada país, llevó a que se cuestionaran las reglas generales que regían el mundo. Al fin de la guerra, los imperios europeos se cuartearon y se llenaron de nuevos países formados por democracias imperfectas, prematuras y frágiles. Todo esto desencadenó en lo que llamamos el periodo entre guerras, en el cual crecen dos ideologías antagónicas, el fascismo y el comunismo, que tienen en común la búsqueda del orden dentro de los estados caóticos. Pero bueno, la guerra no solo dejó consecuencias sociales. El esfuerzo de guerra para Europa tuvo consecuencias económicas. Europa, con una pérdida del 40% del potencial industrial, dejó de ser el corazón del mundo para convertirse en su principal problema, e introdujo a un nuevo actor en el escenario mundial, que sería Estados Unidos, ya que se convirtió en el gran deudor del gigante norteamericano. Y la solución europea al problema económico, pactada en Versalles también, fue aún peor, y fue el principal factor germinal de la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a que todos los países europeos, las potencias europeas en realidad, tomaron el camino fácil y equivocado, que fue: echémosle la culpa a Alemania, hagamos que se encarguen de pagar todos los platos rotos, y la multa fue casi tan ridícula, multa económica que le pusieron, que la terminaron de pagar en 2010, casi 100 años luego de que finalizó la guerra. De esta forma, Estados Unidos se encontró en 1918 como un país sobrefinanciado y dueño del 42% de los recursos industriales del planeta. Y no solo eso, sino que para mayor beneficio, la Europa aliada se apuntó al modelo económico industrial para reconstruirse, generando una doble dependencia de Estados Unidos y una doble presión criminal sobre Alemania para que terminen de pagar la deuda. La desigualdad, especulación y problemas económicos crearon que a la guerra le sucediera una gran crisis económica, conocida como el crack del 29, que no solo es consecuencia de la Primera Guerra, sino que es una causa de la Segunda, indirectamente hablando. Por esto podemos decir que la Guerra Breve, comenzada en 1914, no finalizó realmente en 1918, sino que continuó y finalizó en abril de 1945 con el comienzo de la Segunda Guerra. Para finalizar, voy a mostrar la línea temporal que armé con los conceptos que acabo de explicar. Se me salió la cámara. En el cual destaco el periodo entre guerras, destaco Versalles en 1919, destaco que en 1918 se cuestiona si fue realmente el fin de la guerra, las causas principales indirectamente y los periodos entre guerras con el crecimiento del comunismo y el fascismo, que si bien son dos posturas antagónicas, se encargan de lo mismo.